Entonces, distingamos dos cosas inicialmente. Para poder encontrar el costo horario de una máquina, o decir, cuánto me va a costar, ¿no es cierto?, la hora de máquina de un cargador frontal, un volquete, una motoniveladora. Para poder determinar ese costo horario, yo tengo que determinar dos tipos de costos. ¿Cuáles son esos? El costo horario de posesión y el costo horario de operación. En el costo horario de posesión, ¿cuáles son esos elementos a considerar? La depreciación, el interés de capital invertido, los seguros, impuestos y los almacenajes, o el almacenaje, por decirlo así. Eso en el costo horario de posesión. El costo horario de operación está en función al equipo mecánico y qué es lo que contempla el combustible mismo, los lubricantes, las grasas, filtros, neumáticos que usan, piezas de desgaste rápido, mantenimiento y reparación, y puede incluirse, ¿qué cosa? Al operador especializado, aquel que maneja el equipo, que es el operador. Ahí va a tener una tendencia a crecer el costo. El desarrollo del cálculo del costo horario de máquina trae ciertamente ciertos beneficios. Y esto me permite, pues, estimar con certeza cuánto es el presupuesto que tengo que asignar si es que yo lo determino. Entonces, aquí veo yo, pues, que hay todo un procedimiento en el cual se ejecutan trabajos y finalmente en el cálculo de cada uno de esos parámetros me va a permitir determinar el costo horario de máquina. Por separado, primeramente el costo de horario de posesión y posteriormente el costo de horario de operación. También son considerados como gastos directos o gastos indirectos o variables, fijos o variables, por decirlo así, los mismos elementos, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Para el cálculo del costo horario de posesión o gasto fijo, así, ¿no? Gasto fijo, porque hay un valor que cuesta. ¿Cuánto me cuesta adquirir un equipo mecánico? Creo que está por encima de sus $100,000, un cargador frontal, una motoniveladora. La vida económica útil que se calcula, el valor de rescate, que es también un procedimiento que se calcula, el valor de la inversión media anual también, el interés de capital es un porcentaje que se saca, los seguros y los almacenajes, ¿no? Mientras que el cálculo de costo horario, vamos a decir, el costo de operación o gasto variable, está en función al mantenimiento y reparación, no lo sabemos. Un equipo tiene que tener su mantenimiento. Es como a un auto, ¿no? Se le hace su mantenimiento progresivamente. ¿Usa combustible? Definitivamente usa combustible, porque el equipo no funciona sin combustible. Sus lubricantes, sus filtros, sus llantas, sus orugas, si no usa llantas, sus carrilerías y las herramientas de corte que de repente algunos equipos tienen. Entonces se puede considerar en función a eso. Y eso es lo que me va a permitir determinar finalmente el costo que yo necesito determinar. Una metodología de cálculo justamente es importante porque las máquinas para la actividad de la construcción es uno de los bienes de capital más costoso. El costo de posición y operación de la máquina se define como la cantidad de dinero en adquirir y operar, o sea, es decir, hacerla funcionar, ¿no? Una máquina, debido a su uso, tiene un desgaste natural. Eso es inevitable. Existen diversos métodos para calcular el costo de posesión, costo de operación de máquina. El que generalmente usamos nosotros está basado en la determinación qué es lo que establece el manual o la norma técnica peruana. Según lo que establece en función de costos de vida económica útil, de depreciación,
que lo establece la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, nos da pues los límites que establece para poder tener valores muy referenciales que se acomodan a la práctica. En las obras civiles se aceptan generalmente que los trabajos se puedan clasificar en tres categorías. En condiciones suaves, donde no requiere mayor esfuerzo y que pueden ser mucho más, vamos a decir, el avance, donde se va a requerir menos horas máquina. En condiciones medias, cuando vamos a decir, la labor del movimiento de tierras tiene condiciones en las cuales se puede trabajar, pero que no es tampoco algo muy sencillo por desarrollarse. Y en condiciones severas, donde la vía pues está totalmente, eh, vamos a decir, muy agresivas para que el equipo mecánico, pero que hace su labor, pues entienda de que los avances no son muchos. En los análisis de precios unitarios, el costo de la máquina interviene como la suma del costo de posesión y operación. Finalmente, se suman ambos y se determina lo que es el costo horario de equipo mecánico. Cuesta, ¿no? El costo horario. Porque finalmente ustedes en su momento van a decir, pues yo necesito 8 horas de equipo mecánico. Voy a ir yo a alquilarme o de repente, no sé, solicitar, pero en el mercado de alquileres de equipo mecánico, le da a usted lo que se llama el costo horario. El costo horario en el cual le dice, yo le alquilo mi equipo mecánico por 300 soles la hora, ¿no? 300 soles la hora, por decirlo así. Para el cálculo de los costos de posesión y operación, estos se hacen para el conjunto total de la máquina. Solo se hacen cálculos apartes para las llantas y orugas y piezas de desgaste rápido. Por lo demás, es uno solo, por decirlo así. Entendiendo de que el costo del equipo, pues en función a estos dos, tiene lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, los componentes del costo de posesión, porque es lo que yo quiero determinar, aquí nos vamos a enfocarnos, señores, en estos elementos. Calcular un valor de adquisición, la vida económica útil, que es determinada por los manuales del Reglamento Nacional de Edificaciones y en los procesos constructivos de equipo mecánico, los valores de rescate, ¿no? Esto está publicado en el Diario Oficial del Peruano, donde se emanan la, los decretos legislativos, ¿no? El valor de intervención de inversión media anual, el interés de capital invertido, seguros y almacenajes. Todo esto se va a determinar. Entonces, en primer caso, el valor de adquisición es el precio actual en el mercado y se obtiene solicitando cotizaciones a los proveedores en venta de maquinarias. Entonces, ¿cómo yo determino actualmente, no? Porque esto lo voy a trabajar de manera general, por decirlo así. Quiero el valor de adquisición, o sea, es el precio de cotización de cualquier equipo, por decirlo así, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, a la mano por determinar el costo, me sirve a mí, ojo, para calcular un proyecto, un expediente y el presupuesto X. Entonces, yo quiero saber cuánto va a ser el valor de adquisición de un cargador frontal. Entonces, iré pues a las tiendas donde venden cargadores frontales y pediré una cotización y voy a tener un valor de adquisición, o sea, es como adquirir una máquina nueva. Ese valor ya me sirve a mí para poder hacer mis cálculos correspondientes. Dos, vida económica útil. La vida económica útil de una máquina puede definirse como el periodo durante el cual dicha máquina trabaja con un rendimiento económicamente justificable.
Para ello, generalmente los manuales, los libros técnicos estiman la vida útil en horas totales, a título indicativo, y pueden ser los siguientes rubros. Esto es como una referencia usable, ¿no? A máquinas livianas, acá hay que tener presente, a máquinas livianas les dan aproximadamente 6.000 horas de trabajo o 3 años, a 3 años de duración o en 3 años de duración. A maquinaria pesada, 10.000 horas de trabajo y 5 años de duración. A maquinaria súper pesada, 16 horas de trabajo y 8 años de duración. Lo señalado supone 2.000 horas de trabajo por año. Podría darse, ¿no? Porque si nosotros dividimos aquí 6.000 horas entre 3, entonces en cada año va a haber ¿cuánto? 2.000 horas de trabajo. Si dividimos 10.000 entre 5, tenemos de igual forma anualmente 2.000 horas de trabajo. Si dividimos 16.000 entre 8, 2.000 horas de trabajo. Entonces, lo señalado por eso dice que supone 2.000 horas de trabajo por año. Esto representa que la máquina trabaja o está disponible los 300 días al año. Un mes de 25 días y 8 horas de trabajo. Con un rendimiento que alcanza al 80%, lo que se adjunta con bastante aproximación a la realidad de manera referencial en el anexo 1, vida económica útil de los equipos de construcción, del texto del equipo y sus costos de operación publicado por la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, señores. Entonces tenemos, ya sabemos en todo caso, señores, cómo sale la vida económica útil, ¿ah? Ojo, el valor de rescate. ¿Cómo vamos a determinar el valor de rescate? El valor de rescate, también valor de recuperación o salvataje, se define como el valor de reventa que tendrá la máquina al final de su vida económica útil. Luego de que pase este periodo de la vida económica, digamos que es una máquina pesada, ya ha trabajado 10.000 horas de trabajo o 5 años de duración, estos ya llegan pues justamente a perder su vida económica útil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a rescatar. ¿Qué vamos a rescatar? En algo, pues lo venderemos la máquina y vamos a recuperar algo, dice, ¿no es cierto? Entonces, ese valor de recuperación o salvataje se define como el valor de reventa que tendrá la máquina al final de su vida económica útil. Generalmente, el valor de rescate que se puede considerar fluctúa entre un 20 hasta un 25%. O sea, si la máquina costaba 500.000 soles, yo podré recuperar el 25% como máximo de eso. Entonces, si hacemos números, yo digo, pues, ¿no es cierto? 500.000 dólares o 500.000 soles por 0.25, podré yo rescatar 125.000 soles. Es lo mucho. Entonces, el valor de adquisición para máquina pesada, cargadores, mototrallas, tractores, etcétera, en países en desarrollo como el nuestro, en otros países donde se producen máquinas y equipos que están en valor en menos de lo señalado anteriormente. Entonces, ya sabemos que eso cumple en función a lo que quiero rescatar. Para ello, como valor se debe tener la depreciación. La máquina al trabajar se desgasta y por consiguiente se devalúa. Para cubrir esta devaluación progresiva cuya acumulación durante su vida económica se denomina depreciación, la cual debe proporcionar fondos para adquirir otro en reemplazo. Entonces, aquí yo voy a calcular, por decir, se calcula de acuerdo a alguno de los métodos señalados precedentemente, si bien es cierto que la norma plantea una fórmula. Entonces,
ahí fíjese, yo para poder determinar la depreciación de esta, ¿no? Porque la depreciación, la cual debe proporcionar fondos para adquirir otro o reemplazarlo, se calcula de acuerdo a alguno de los métodos señalados precedentemente. Si bien es cierto que la norma plantea una fórmula, considera que el espíritu de la norma establece que esta es un concepto que necesariamente debe ser considerado en la determinación del cálculo del costo horario de maquinarias, para lo cual la fórmula a emplearse para el cálculo de la depreciación horaria es el siguiente. Depreciación es igual al valor de adquisición menos el valor de rescate. Anteriormente ya se calculó valor de adquisición, es lo que usted tiene, y el valor de rescate. Todo esto entre la vida económica útil. ¿Cuántos años y cuántas horas de trabajo? Esa es nuestra fórmula. Ahora, lo vamos a dividir entre la vida económica útil de la máquina expresada en horas totales anuales de trabajo. A ver, ejemplo. A ver, supongamos que determinado equipo de construcción tiene un valor de adquisición de 550,000 soles. Una vida económica de 5 años a razón de 2,000 horas anuales. Y un valor de rescate, aquí ya me está dando el valor de rescate, ojo, de 50,000 nuevos soles. Calcular su depreciación anual y su depreciación horaria. Vamos entonces. Aquí tenemos la fórmula de depreciación, valor de adquisición menos valor de rescate entre vida económica útil de horas de trabajo. La depreciación, aquí me dice que el valor de adquisición es 550,000. Ahí está, 550,000. Menos el valor de rescate. Aquí me dicen que el valor de rescate es de 50,000 nuevos soles. Entonces, acá menos 50,000, ¿entre cuánto? Acá dice entre 5 años. Entonces, si yo opero esto, me sale 100,000 soles al año o por año, por decirlo así. Pero lo quiero yo, pues, justamente la depreciación horaria. En todo caso, yo lo que voy a hacer es 550,000 menos 50,000 sobre 5 años. Entonces, ahora lo voy a distinguir en horas, ¿no es cierto? 5 años por 2,000 horas de trabajo o 2,000 horas al año. Eso es lo que da. Son 5 años o 2,000 horas anuales. Entonces, operando todo esto me sale 10 horas. 10 soles la hora, por decirlo así. En el ejemplo anterior, supongamos que dicho equipo recorrerá durante toda su vida económica útil 125,000 kilómetros. Calcular su depreciación por kilómetro. Lo mismo, valor de adquisición 550,000 menos. Entonces, si va en toda su vida económica útil 125,000 kilómetros, calcular la depreciación por kilómetro. Entonces, lo mismo, tengo el valor que me está costando es 550,000 menos en este caso, el valor de rescate, que es 50,000 sobre 125,00 kilómetros. Y de lo cual se ha podido determinar que la depreciación es igual a 4 soles por cada kilómetro. Métodos más utilizados para el cálculo de precisión podemos tener basados en la actividad, la unidad y el uso de la producción, de la línea recta o línea de la recta o lineal decreciente, de cargo decreciente, lo que a su vez se puede ser
Suma de número de dígitos, doble cota sobre el valor en libros. Entonces, veamos. Para el siguiente ejemplo, ¿no? Está claro el anterior, ¿no? No se ha entendido. A ver, con este ejemplo, con los datos del ejemplo anterior, calcular la depreciación anual y el valor en cada uno de los años por el método basado en la actividad, teniendo en cuenta que dicho equipo tendrá el siguiente uso. El primer año, 4.000 horas de uso. El segundo, tercero y cuarto, quinto año, 2.500, 2.000, 1.000 y 500 horas de uso respectivamente. Entonces, aquí, si yo voy a decir que el monto a depreciar es de ¿cuánto? En función al valor de adquisición menos el valor de rescate. ¿No es cierto? Eso decía el problema, ojo. El valor de adquisición, 550.000, menos. Entonces, una vez que hemos determinado el monto ya con la depreciación, los coeficientes de depreciación por año son, para el primer año, en este caso, dividiendo y sacándole un porcentaje, ¿no? Le vamos a sacar un porcentaje en este caso. Si nosotros vamos a tomar en consideración justamente lo que vamos a considerar, nosotros llegamos a considerar un total de 10.000 horas. A ver si nosotros sacamos ahí, justamente acá. Acá ya tenemos, a ver, 2 más las 4.000. A ver, teniendo en cuenta que dicho equipo tendrá el siguiente uso, dice. Primer año, 4.000 más 2.500. ¿Cuánto sería? 4, 7.500, 8.500, 9.500, 10. Tiene que llegar a estimar lo que tiene acá. Por eso es que se hace una división acá, ¿no? A ver cuánto sale acá. 2, 5, 6. 6 más 4, 10, ¿no? Estoy bien, ¿no? ¿O no? Entonces, una vez que tengo hecha esta sumatoria, entonces, para tal caso, la depreciación va a ser en función a la suma, que es 10.000 en este caso. Entonces, los coeficientes de depreciación por año son, primero, 4.000 entre 10.000, 40%. Para el segundo, 2.500 entre 10.000, 25%. Para el tercero y quinto año. Entonces, acumulamos en esta tablita, ponemos de 0 a 5 porque son 5 años. Los coeficientes de depreciación, los que hemos calculado en porcentaje, para el primer año 40%, para el segundo año 25%, para el tercero, cuarto y quinto 20, 10 y 5 respectivamente. Entonces, los montos en ese sentido, aquí como yo ya tenía, ¿no? Si se dan cuenta acá, a partir del 40%, ¿cuánto es el 40% justamente de 500.000? Entonces le voy a empezar a sacarle justamente al total, por decirlo así, ¿cierto?
Sería pues los 200.000. O sea, a los 500.000 le tengo que sacar aquí. Por 0.4 me sale 200.000. Ahora, a los 200.000 por 0.25. 500.000 por 25%, 125.000. 500.000 por 20, 100.000. Y se determina. Lo que he hecho es sacarle los porcentajes. Ahora lo que voy a hacer es básicamente una diferencia justamente de lo que queda. 550.000 que era inicialmente como monto en libro al final del año, 550.000 menos 200.000, 350.000, menos 125.000, 225.000, menos 100.000, 125.000, menos 50.000, 75.000, y me da justamente para finalmente hacer una depreciación acumulada, ¿no? De justamente esta parte. Tiene 200 más 125, 350 más 100, 425 más 50, 475, ¿ve? Más 25, 875, y ya está ya. Y prácticamente tendríamos solucionado el primer caso, ¿no? A ver, en este caso, para el caso del ejemplo anterior, calcular la depreciación anual y su valor en cada uno de los años por el método de la línea recta o lineal decreciente, ¿no? Ya lo sabemos ya. Monto a depreciar, 500.000 nuevos soles. Coeficiente de depreciación, ¿para cuántos años? Son 5 años, 100% entre 5, cada uno le corresponde 20 años. Entonces coloco de igual forma, de 0 a 5, el coeficiente de depreciación. Aquí se hace un poquito más sencillo. Tengo los 5 años, lo voy a distribuir en 20% cada uno. Si yo multiplico 500.000 entre 20, o entre, a ver, 500.000 por 20%, me sale 100.000. ¿Qué es lo que se tiene? Entonces se ubica para cada uno. Y empezamos. Si tenemos a partir del monto, que es 550.000, menos 100.000, 475, 450.000, menos 100.000, 350.000, menos 100.000, 425.000. Aquí, a ver. Nuevamente acá. 250.000 menos 100.000, 150.000. Menos 100.000, 50.000. Entonces, definitivamente va a tener que encajar, ¿no? Y la depreciación acumulada es simplemente lo acumulado. Tienes 100 más 100, 200 más 100, más 100, cerraría justamente en este valor. Entonces, ahí también se ha podido determinar lo que se llama los valores mediante el método de la línea lineal, de la línea recta o lineal decreciente. ¿Esto en qué implica? Porque finalmente yo tengo que determinar una inversión media anual. La variación en el rendimiento de una máquina a lo largo de su vida económica útil obliga a buscar un valor representativo
Entonces, el valor de la inversión media anual es el valor que está en función al valor de rescate por el número de años que estos van a tener. La inversión media anual se calcula mediante la siguiente expresión, donde n es el año o son los años de la vida económica útil. Entonces, el valor de adquisición acá yo lo puedo tener, ¿no? Eso es lo que me dicen cuánto va a costar. N son los años de la vida útil, más 1 sobre 2 veces el año de la vida económica útil. Entonces, acá se puede estimar, ¿no es cierto?, como un promedio, como una media aritmética en el cual se hace para los 5 años de manera progresiva y estos tienden a, entonces, trabajando con un promedio simple, me puede también dar determinar, pero no está acorde al ajuste que yo les he hecho, ¿no? Para este caso, para el mismo ejemplo, calcular la depreciación anual y su valor en cada uno de los años por el método de la suma de números de dígito. Entonces, en tal sentido, ya lo hicimos inicialmente, el monto a depreciar es de 500.009 soles. Como la vida económica útil es de 5 años, la suma de dígitos es de, entonces, como la vida económica útil es de 5 años, la suma de dígitos, por eso se llama número de dígitos, los separamos hasta, como lo ven acá, y sumados nuevamente me dan los 15. Entonces, el coeficiente de precisión en el primer año es 5 sobre 15. Segundo año, 4 quintos. Tercer año, cuarto y quinto, 3 medios, 2 quintos y un cuarto. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, entendiendo de que 5, ¿cierto? Son los que se han destinado. Entonces colocamos 5 años sobre 15, que es la sumatoria total, ¿no? Si nosotros somos 15. 4 entre 5, 3 entre 5, 2 entre 15, perdón, y 1 entre 15. Los valores adoptados en ese sentido, para cada caso, es pues justamente proporcionando del valor que se vaya a obtener. Si tenemos, ¿no?, 5 entre 15, me sale un valor, ¿no? Entonces, para cada caso le vamos a sacar un cierto porcentaje justamente a partir de estas. Si nosotros dividimos, como le dije, 5 entre 15, igual por 500.000 me sale 166.666.67, ¿no? Hay que dividir todito este valor. Nuevamente hacemos lo mismo, 4 sobre 15. Y me sale 133.333. Luego, nuevamente, 3 sobre 15.
y me sale 500.000. Divido 2 entre 15. Lo que salga aquí por 500.000 me va a salir 66.666. 1/15. Igual forma, y así sucesivamente. En ese sentido, acá lo único que se va a hacer es la reducción de los montos, ¿no? Si yo empiezo a tener justamente 550.000 menos 166.666.67, me va a salir 383.333 menos 133.33, me va a salir 250.000 menos 100.000, 150.000 menos 83.000 y menos 33.000, me quedan los 50.000, señores. Ahora, en este caso, voy a hacerlo acumulado. Entonces, para cada uno voy acumulando suma más 100.000, 400 más 6, y así sucesivamente de manera acumulada. Y justamente termino con el procedimiento para este método de la suma de los números de dígitos. Como les decía, hay muchos métodos, ¿no? El método para el mismo ejemplo, donde se puede calcular a partir de la doble cuota o valor en libros. Entonces, para el ejemplo, para el mismo ejemplo, lo que quiero es calcular la depreciación anual y el valor en cada uno de los años por el método de la doble cuota en libros. En este método no se deduce el valor de rescate para obtener la cantidad a depreciar. En el primer año, el costo total de la máquina se multiplica por un porcentaje equivalente al doble del porcentaje del coeficiente de depreciación obtenido por el método de la doble línea. Entonces, para los años subsiguientes se aplica el mismo porcentaje y el valor en libros de costo de depreciación acumulada. Monto a depreciar, ya sabemos, 550.000 nuevos soles. Para este ejemplo, considerando que el coeficiente de depreciación por el método de la línea recta, entonces, para este ejemplo, consideramos que el coeficiente de depreciación por el método de la línea recta era 100%, entre 5 me salía 20%, para lo cual para este método el coeficiente de depreciación en el primer año y en el subsiguiente es de 2 por 20%, porque es doble cuota, 40%. Entonces, aquí vamos a colocar los 5 años, el coeficiente de depreciación, 40%. La depreciación es igual. Entonces, aquí trabajamos en función al 40%, considerando de que en el último año, ¿no? La depreciación en función a los 500.000. Entonces, sacamos 500.000 por 0.4, 200, a ver un ratito, 550.000 me sale justamente los 220.000. Entonces, para la depreciación se va a sacar el 40% justamente a todos para tener justamente los valores estimados en este punto. El monto en libros al final del año, esperando justamente una reducción
Y la depreciación acumulativa no es más que la suma 220.000 más 132.000, 250.000, 52.000, 79.200 más 431.200. Y finalmente ajusta, ¿no? Obsérvese que en el quinto año no se considera el 40% de 71.280, que sería igual a 28.512 debido a que la máquina no puede depreciarse en un monto mayor a lo que costaba, ¿no? Por lo que, entonces, debido a que la máquina no puede depreciar por un monto mayor a la de adquisición, por lo que teniendo en cuenta que la depreciación acumulada en el cuarto año es igual a 478.200. Solo será necesario depreciar el quinto año, que en este caso sería directamente los 500.000, menos 478.720 era igual a 21.280, es decir, que el salvo del monto total a depreciar está pues destinada en esta, ¿no? Entonces, en una situación como esta, se va a dar pues, una situación financiera en los cuales se tiene que trabajar. Entonces, en este cuadro se saca la estimación justamente para poder nosotros ver, ¿no? Cuál es la cuestión esta del rendimiento o del costo, perdón, que van a tener los equipos mecánicos. La variación del rendimiento de una máquina a lo largo de su vida económica útil obliga a buscar un valor representativo e invariable sobre el cual aplica los intereses, seguros e impuestos a su vez. Entonces, como fórmula general, aparentemente debía salir ahí, se define que la inversión media anual pues, está dado igual a, entonces, el valor de adquisición es igual al valor de adquisición por el periodo número de años, por el número de años menos uno sobre dos veces el número de años. Y en simplificación me sale esto de aquí. Valor de adquisición por el periodo, el tiempo más uno, más el valor de rescate por el tiempo, periodo uno. Entonces, esa fórmula vamos a considerar. Pero considerando que cuando el método de línea recta o línea decreciente no se considera el valor de rescate para el cálculo de la depreciación, la fórmula para el cálculo de inversión media anual es la siguiente. En la forma simplificada, el valor o la inversión media anual está en función al valor de adquisición por n, el número de años más uno sobre dos veces n. Esta fórmula es muy utilizada en los textos sobre el cálculo horario de la maquinaria, así como en los manuales de los fabricantes de equipo mecánico. Bueno, en este caso hay que considerar de que se tiene que utilizar también la fórmula cuando el método de suma del número de dígitos o inversión media anual se puede calcular mediante la siguiente fórmula, ¿no? La inversión media anual es igual al valor de adquisición por, entonces, en aplicaciones claras, por decirlo así, calculamos la inversión media anual para el cálculo, ejemplo 2, método de depreciación línea recta, valor de adquisición 550.000, valor de rescate 50.000. Entonces, lo que se ha hecho es justamente colocar ahí 550.000, que es el costo del equipo, el valor de adquisición, por 5 más uno, más $50.000,
5 menos 1, todo esto sobre 2 por 5, que es la vida económica útil en tal caso. Entonces, estamos hablando de 350.000 soles al año. Entonces, es reemplazar nomás las fórmulas. 550.000 más 5 más 1, 5 años. Esto uno es de la fórmula. 50.000, 5 menos 1, 2 por 5 años. En total, 350.000 soles al año. Y adicionalmente a eso se debe considerar los intereses del capital invertido, ¿no? ¿Cuánto es lo que se ha invertido? Generalmente el interés de capital invertido es igual a la inversión media anual por un porcentaje. ¿De qué cosa? De el interés horario de capital o la tasa de interés, ¿no? Que es en este caso 0,5%. Y la vida económica útil va a considerar un valor al final. Entonces, de ello se desprende que debemos de considerar los seguros, la tasa anual que debe pagar el propietario, una compañía de seguros para proteger el equipo mecánico. Entonces, los seguros pues están a cargo de qué le puede ocurrir al equipo mecánico. Sin embargo, para una primera aproximación para la determinación del cálculo del costo horario de la máquina, por este concepto se puede considerar un porcentaje que, que habría desarrollado, ¿no? Como lo indica. Sin embargo, para una primera aproximación para la determinación del cálculo del costo horario de la máquina, por este concepto se pueden considerar un porcentaje que varía entre, ¿cuánto? 2 y 3% de la inversión media anual. El seguro que comúnmente toman las empresas constructoras, así como el elegido por para permitir el uso de las máquinas, es el seguro denominado TREC, seguro contra todo riesgo. En tal caso, los impuestos para considerar en la tasa anual de los impuestos exigidos por el gobierno, lo que se han aplicado sobre el bien adquirido está en monto. También se encuentra determinado por la legislación tributaria vigente, pero como en el caso anterior, entonces el impuesto vigente en nuestra legislación se denomina impuesto temporal a los activos netos, que fue creado mediante ley 28424, el mismo que ha sufrido algunas variaciones y actualizaciones de la tasa imponible, y es la siguiente. Si el periodo va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, la tasa va de 0 a 0,5. Entonces, ahí nos puede dar activos netos, por decirlos, hasta por 1.000 soles, por el exceso de estos también por 1.000 soles, hasta 1.000 soles y por el exceso hasta 1.000 soles. Donde el almacenaje es el valor asociado en el costo del almacén, la seguridad y vigilancia de la máquina fuera de las jornadas de trabajo. Para el cálculo del costo horario, impuesto y almacenaje, se aplicará la siguiente fórmula. Costo horario de... Entonces, finalmente se hace una sumatoria. El costo horario de seguros, impuestos y almacenaje es igual a la sumatoria de la inversión anual, ¿no? No, la inversión anual por la sumatoria de las tasas anuales de las que hemos considerado, ¿no? Para este caso.
y sobre el valor de la vida económica útil. Entonces, los componentes del costo de operación ya se transforman y trabajan en función a lo que se tiene, ¿no? El costo horario de operación de una máquina está compuesto por la suma de los siguientes conceptos: mantenimiento y reparación, combustible, lubricante. ¿Por qué? Porque al final el costo de estos elementos varían según el tipo de modelo y la capacidad de la máquina, para lo cual el costo total es igual a la suma del costo de posición y el costo de operación. Es importante que dentro de esto, la literatura establece que este es un combustible muy importante debido a su alto valor, la cantidad y precios de vamos a decir, dependiente al costo en el momento en el cual se va a abastecer de este elemento, ¿no? De manera referencial en anexo 2, la cantidad de combustible lubricante grasas promedio de los equipos de construcción, pero es algo referencial, por decirlo así. Los lubricantes, método más exacto para igualar el costo horario del consumo de cada uno de los. También se necesita los lubricantes, ¿no? El costo por galón por la capacidad del depósito sobre la vida económica útil. En el ambiente de trabajo, sea con un tropical o con bastantes residuos sólidos, obligan a cambiar Entonces, finalmente se convierte o se conviene adquirir o invertir en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, necesita también el uso de las grasas, la cantidad de grasa que va a ser usado dependiendo del tipo y tamaño de la máquina para tener datos más exactos y que debe recurrir a los datos que suministra el fabricante para cada equipo en especial. Bueno, consideramos también algunos aspectos de la operación, como son los filtros, neumáticos, piezas desgastadas, mantenimiento y reparación. Entonces, una vez determinado esto, el costo horario de operación especializado, ¿no? El costo de la hora hombre, mm, la destreza de estos básicamente pueden incluir un operador especializado de equipo liviano, está en función a 1.2 por el costo de hora máquina como equipo de operación, ¿no? Operación especializada de equipo pesado, 1.5 por costo de la hora máquina del horario de construcción. Entonces, el costo horario, una vez que se termina, el costo horario total estará determinado por la suma del costo horario de posición más el costo horario de operación. Y el costo horario de operación especializada, de ser necesario, estos costos no incluyen. Y el costo horario finalmente es el costo horario de posición más que el costo horario de operación, más el costo horario del operador especializado, ¿no? Y se tiene pues justamente acá la gran diversidad de equipo mecánico que desarrolla sus trabajos. Y ahí tenemos para desarrollar un problema, un ejemplo de aplicación, señores, ¿no? Bueno, esa es la parte teórica, es algo secuencial, es mecánico lo que se desarrolla. Lo que vayamos a venir simplemente lo vamos a aplicar para justamente determinar el costo horario de posesión u operación en ciertos sentidos. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar ahí.